El invitado de hoy no canta ni aparece en portada, pero ha sido el cerebro detrás de uno de los artistas más virales del momento, Saiko. Yo me levantaba cada día diciendo, quiero hacer el mejor lanzamiento de la historia de España. Esa frase, quiero hacer el mejor lanzamiento de la historia de España, quiero hacer el mejor lanzamiento de la historia de España. Lideró el lanzamiento de Sakura, que acabó siendo premiado en Londres con el premio al mejor lanzamiento del año. Y fui para allá, para Londres, nominado con Dua Lipa y con Nicki Minaj. Pues de manera independiente quisimos hacer un lanzamiento internacional. Entonces, nosotros teníamos PR en Argentina, teníamos PR en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en República Dominicana. Él dejaba de contestar a las 3 de la mañana y yo empezaba a contestar a las 6 de la mañana. Digo, nosotros no cerramos nunca. ¿Cómo se posiciona un artista con pocos recursos? A mí me gustaría que los artistas fueran más valientes, la verdad. Tienen mucho miedo. Es igual un artista con pocos recursos que con muchos recursos y con un presupuesto gigantesco. Ha trabajado también con Omar Montes y ha diseñado campañas para marcas como Bershka. Porque no se come del talento, se come del gusto de la mayoría. Que una cosa le guste a todo el mundo es muy raro. Hoy nos visita alguien que entiende el branding musical como muy pocos, que convierte lanzamientos en cultura y que tiene claro que el éxito no se improvisa, se diseña. Hoy, en B-Side, hablamos con Fernie. Fernie, gracias por venir. A ti. Voy a ir al grano. Quiero que te presentes a la gente que te esté viendo, que no te conozca. Cuéntale un poco cómo has llegado hasta aquí, de dónde vienes. Vale, pues entiendo que a nivel curricular, ¿no? No, me interesa también dónde naciste y cómo, porque sé que has estado en la capital durante unos años, cómo llegas hasta allí. Yo me he mudado muchas veces en mi vida. O sea, yo de chico me mudé ya hasta la casa con 18 años. Yo creo que ya me había mudado 7, 8 veces. Y luego me fui mudando prácticamente cada año. De hecho, yo hice primero guión de cine, porque a mí lo que me interesaba era la escritura y yo lo que quería aprender era a escribir. Y hice guión de cine sin ser un cinéfilo ultra mega apasionado. A mí lo que me gustaba era escribir y era el máster que yo vi que podía hacer, que era en un año, que no eran una filología que eran 4 años ni nada, que se pudiera concentrar en un año toda la información para aprender a escribir. Y todas las semanas escribíamos guiones y tal, y eso fue lo primero que hice. Luego me fui al marketing y publicidad. Me hice igual, yo es que soy muy de aguanto muy poco haciendo. Hice también grado superior un par de años y rápido entré a currar en agencias. Tuve par de años trabajando en distintas agencias y de ahí me hice un máster de industria musical. Y ya pasé hice como ese cambio de rol de industria musical y ahí estuve. Ahí llevo unos añitos currando con diferentes artistas y mudándome mucho. Ahora te lo he dicho, me he mudado ahora a Madrid, venía de Granada, estoy viviendo en Sevilla, en Inglaterra, en Buenos Aires, en Canarias, o sea, mudándome y cambiando todo el rato. Muy bien. ¿Y qué te lleva al mundo de la música? Decías que habías pasado por la publicidad como agencia general, por la parte de cine. ¿Qué te hace llegar a la industria musical? Pues yo vi un poco este crecimiento de la mal llamada industria urbana, del hip hop, de todo eso que empezó con C. Tangana, con Purga, con De La Fuente, con Bad, que estaba creciendo esa industria, que antes el hip hop estaban SFDK, Tote King, y estaban en el underground, pero no había una industria de marcas, había sus festivales propios, pero no estaban en los grandes festivales. Entonces, de repente yo vi como ese crecimiento mientras yo estaba trabajando paralelamente en agencia de publicidad y digo, coño, yo quiero, en vez de hacer campañas para una marca de agua, la quiero hacer para un rapero. Y un poco fue esa mentalidad y me hice un máster y rápido... rápido no es nada, pero cambié un poco de industria, me arriesgué y ahí hicimos ese cambio. ¿Hubo algo que te esperases cuando empezaste en esta industria, que te chocase al empezar y dijiste, hostia, esto no era como yo pensaba? Pues no sabría decirte. A mí, por ejemplo, la industria del directo nunca me ha interesado. Desde un punto de vista ni de como espectador ni como trabajador, el formato del directo, los conciertos, pues me parece repetir
otra vez lo mismo. Yo como te he dicho, me gusta mudarme, cambiar de un lado a otro. Y la industria de la música es ultra mega importante. De hecho, la mayor parte de la facturación de un artista depende de la tipología del artista, pero sobre todo los artistas que no están tan asociados a marcas o tienen unos números de streaming tan grandes, es el directo el que paga todas las facturas y le sostiene todo. Y a mí, por ejemplo, la industria del directo, que es un sitio que no me gusta, cuando tengo que trabajar en directo y tal, o hay que vender conciertos, hay que vender fiestas, es algo que de las cosas que más me cuesta, porque me gusta más lo que tiene que ver con la marca, con los lanzamientos, con algo nuevo, con ir construyendo poco a poco, más que estar 6-8 meses haciendo todos los fines de semana lo mismo en diferentes ciudades, que al final es una obra de teatro más que una película. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, el peso tan grande que tenía la industria del directo, que cuando estás desde fuera, pues no lo piensas. No te paras a reflexionar, a pensarlo. Vamos a ver, dices que te cansa un poco lo repetitivo, que Sí. el directo, que los conciertos, que las giras te pueden resultar cansadas por ese motivo, pero al final no es siempre repetir lo mismo cuando se trata de llevar a cabo una estrategia de comunicación para un artista. No se siguen siempre los mismos pasos. Para nada. O sea, cada artista es un mundo, cada tipo de artista es distinto. Y es que no tiene nada que ver, es que cuando tú estás trabajando precisamente con algo que es tan volátil como es el arte, cambia por completo, porque de repente un artista hace un disco más introspectivo y entonces tú no puedes hacer una estrategia basado en la ultra mega viralidad, la búsqueda de su posicionamiento máximo, de poner su cara, sino que tienes que trabajar algo completamente que tenga que ir desde lo más íntimo de su ser. Entonces te tienes que inventar cosas completamente distintas. Que si de repente el siguiente disco es un disco en el que él sale rapeando, fronteando, diciendo que es el mejor de España, que cobra una pasta por los shows. Si estás diciendo eso, tienes que hacer una estrategia completamente distinta. Y los artistas nunca, ninguno está en la misma posición. Porque el mercado va cambiando constantemente, hay un montón de artistas, hay una tipología, arquetipos de artistas, que es como a mí me gusta diferenciarlos, que salen nuevos por completo. No había... ahora de repente estamos en Murcia. Pues ahora ha irrumpido Lorna, que es una chavala de 19 años que rapea de puta madre, hace reggaetón de puta madre, es top en el mundo urbano y que representa muy bien a las niñas chonis. Pues eso es una tipología de artista y esa chavala la vas a vender completamente distinto y tienes que trabajar con Leto, con Belén Esteban, o la tienes que llevar a ciertos lugares completamente distintos a si llevas a Yapi, que ahora también lo está petando muchísimo, que es un chaval que hace afro y que ahora mismo también es número uno en España. Pues no tiene absolutamente nada que ver cómo mueves un artista u otro, donde lo posiciona. Entonces no... Aprovechando que hablamos de posicionamiento, hay una cosa que pasa en la publicidad a nivel global, sobre todo la publicidad pagada en redes, de que no se trata de que gana el que más capacidad de inversión tiene, sino el que hace las cosas mejor, sí, y conoce mejor los sistemas, los algoritmos y demás. ¿Cómo se posiciona un artista con pocos recursos? Yo creo que esa pregunta... Hásela a tu madre. No, me refiero que es igual un artista con pocos recursos que con muchos recursos y con un presupuesto gigantesco. Se piensa que por tener un presupuesto gigante, tener todos los medios, tener cerca a todos los power players, tienes que trabajar distinto a cómo trabaja un artista que empieza de cero. Un artista que empieza de cero tiene que hacer el mismo ejercicio que te he dicho antes de buscar en el mapa
de los artistas que hay ahora mismo en su mercado, o en su circuito, o en su país, o en donde se esté moviendo, y decir qué es lo que le hace a él diferente, y a raíz de ahí construir estrategias, convencer al público, jugar con él, traer cosas nuevas a la mesa. Entonces, no es muy distinto trabajar con un artista emergente que con un artista que tenga un montón de presupuesto. Obviamente, si tienes más presupuesto, pues puedes alquilar cosas más grandes y puedes trabajar con equipos más gigantescos, pero un artista sigue necesitando, el artista más grande o el más pequeño sigue necesitando un director creativo que convierta lo que su arte y su música en algo visual, y necesita tener unos canales para comunicarse con su audiencia. Ya está. Uh-huh. Y eso es lo mismo siendo Manuel Carrasco y yendo al hormiguero que haciéndote un canal de Twitch. Y a lo mejor cuando eres un artista, cuando eres un tipo de artista, tiene más sentido hacer el Twitch que ir al hormiguero, uh-huh, independientemente de la posición en la que esté. Entonces yo creo que no es tan distinto un artista tan grande de un artista pequeño. ¿Identificarías entonces al inicio de una campaña un error de la creación de un artista, un error que se cometa continuamente? Sí. La falta de dirección. La falta de dirección es algo que pasa mucho, que es algo lógico, porque cuando una persona está empezando cualquier tipo de proyecto o está haciendo cualquier tipo de cosa, prueba y experimenta. ¿Qué pasa? Que probablemente esa experimentación uno deba dejarla para el ordenador. Experimenta tu casa, ensaya, construye quién eres y luego ya, cuando tengas claro, lánzalo al mundo. Pero muchas veces hay artistas, a mí me pasa con muchos artistas que me flipan, que digo, ¿por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? Si iba bien, si es que iba bien, ¿por qué la caga así? Pues si de repente estás sacando reggaetón y te ha funcionado un reggaetón, otro, siguiente, todavía la gente no te está conociendo, ¿por qué de repente sacas un tema de R&B que nadie lo entiende, con una estética completamente distinta? Es como, no hagas eso, porque pierdes a la audiencia. Al final, no, si yo tengo una panadería y me han salido bien las napolitanas y estoy vendiendo las napolitanas que te cagas y la gente está viniendo solo a comprar las napolitanas, de repente no puedo decir que esta es la mejor pizzería de Murcia. Pues si quiero hacer pizza, la tendré que ir incorporando poco a poco al repertorio de mi establecimiento, pero no puedo dejar de hacer napolitana y decir, no, yo ya no hago, que lo dice mucho, yo ya no hago napolitana, yo ahora hago pizzería, yo ahora hago pizza. Es como, no digas eso. Sí, bueno, un ejemplo quizá de alguien que ha sabido hacer eso muy bien, y me corrige porque para eso estás, el madrileño, ¿no? Zetangana, que viene de un underground total y que ha sabido convertirse en algo muy mainstream. Tangana precisamente venía en el AVE escuchando Ídolo. Tangana, lo he pensado hoy cuando escuchaba el Ídolo. Tangana ha publicado 2 álbumes en su vida. Ídolo, ¿no? Ídolo y el madrileño. Sí. Ya está, el resto hay un par de EPs y tal, pero ya está. ¿Eso qué quiere decir? Eso es clave de que él ha pensado cada paso que ha dado. O sea, la estrategia de Tangana hasta los últimos 3 años, 2 o 3 años, que han sido completamente sin sentido, porque lleva 3 años diciendo que no se mete en el estudio y solo salen fotos de él en el estudio, salen canciones. Y salen temas, ¿no? Colaboraciones. Que salen colaboraciones, salen canciones que él ha producido, que él ha escrito. Es como si estás en el estudio todo el rato, porque dices que no está en el estudio. Pues el que es fan y le sigue, por ejemplo, yo
que le sigo de su carrera, digo, a mí no me engaña, sí Claro. que sé que estás en el Sí, estudio. a lo mejor él ha sido precisamente un buen ejemplo de alguien Claro. que ha hecho la transición musical correcta, pero sí, a través del estreno de Ambición desmedida, ¿no? Creo que se Sí, llama la eso. película. Él ha dicho que es director de cine y quiere ser director de cine y le pasa a lo mejor lo mismo, a pasar de las napolitanas a abrir un italiano y tendría que haber sido más progresivo. No, Pero yo creo que eso lo ha hecho bien, sinceramente. Yo creo que lo ha hecho bien. Lo primero porque no ha desaparecido por completo. Es que es una. Pero es una. Es clave lo que él hace, que es controlar el discurso. Y es que él le dice a la gente que que él no se mete en el estudio y la gente piensa que no se ha metido en el sí, estudio. yo lo he hablado de joder, qué mierda que ya no va a sacar más música. Sí. Y Y a la semana siguiente ha sacado un tema. Que claro. por cierto, el último que ha sacado. Número 1 de España, Sí. entró directamente. En diciembre salió la guitarra flamenca de Geray Geray Cortés. Pero es que hace un año salió, hace un año o dos sacó el Estrecho Alvarado Sí, sí. rapeando. Ajá. Después del madrileño ha salido Ateo, salió La Sobremesa, salieron 2 temas con Omar Monte, salió El Tranquilísimo, o sea que... Pero la gente dice que desde el madrileño él no hace música, pues claro que la hace. pero bueno, pero... Él es claro de controlar el discurso. Y él siempre ha utilizado los medios para lo que quería hacer. Me acuerdo cuando hizo no sé si tú te acuerdas. Hay una entrevista famosa en la SER que de hecho se sigue viralizando con el tiempo, en el que él dice que él no es hetero, sino que es transexual. Y claro, eso a ojos de hoy es una burrada gigantesca. A ojos del 2017-2018, eso él lo utilizó para la semana siguiente publicar Pop Your Pussy, que era con un colectivo, colectivo Paloma, me parece que era, con un colectivo LGTB. Con un montón de actores y actrices trans del movimiento, y lo que quería hacer era como, vale, utilizo el medio masivo para decir una burrada, para que la gente hable de este tema, y a la semana siguiente juego con eso. Él siempre ha jugado todo el rato con el discurso. ¿Y todo vale? Para mí sí. Bueno, está bien, ser sincero está bien. Obviamente, todo no vale. Yo discuto mucho. Porque yo siempre propongo estrategias que busquen llamar la atención, que busquen provocar. A mí me gusta mucho hacer algo que la gente se cabree, por así decirlo, que comente, que dialogue, porque creo que es lo importante. Cuando uno sale al público, se comunica con el mercado, lo importante es tener un diálogo con la sociedad. Entonces, muchas veces tienes que convencer mucho a los artistas de que la estrategia es correcta, o que tienen que hacer eso, porque la respuesta para decirte que no es porque no, pero es que la gente se me va a echar encima, no, pero es que me van a criticar por eso. Bueno, pero que te vayan a criticar por eso no es malo. Es que eso no es una respuesta para no hacerlo, que te vayan a criticar, que haya gente que lo pueda sacar de contexto o que lo puedan usar en tu contra de X manera. Es una buena estrategia, tiene sentido, es coherente y está luego justificada. Entonces no me puedes decir que no. O sea, no me gustaría tenerte delante en una mesa de negociación y tener que debatir eso contigo. Yo discuto, de hecho, una de las últimas con Andrés, nosotros estrenamos hace un par de meses Home Studio, que es un reality que juntaba en una casa a artistas y productores emergentes a hacer música. Claro, pues esos artistas no tienen canales gigantescos ni un montón de seguidores. Tampoco tenemos un canal de televisión o tenemos un streamer grande que estuviera detrás del proyecto. O sea, no se iba a publicar en el canal Divine ni se iba a publicar en la 1. Entonces dice, ¿cómo vendes esto?
Entonces, la cara que teníamos de director del proyecto era Andrés, la mano de oro, que era el manager de Saiko. Nosotros jugamos con que los últimos meses, después de su separación con Saiko, a él le decían que le había robado a Saiko. Y que pobrecito, Saiko estaba en depresión y que él se había quedado con todo el dinero del muchacho y tal. Y le llamaban la mano del robo. Él llama la mano de oro, su AK, pero le llamaban la mano del robo. Entonces, claro, y a mí que me gusta un poco, digo, ¿qué hacemos? La oportunidad. La oportunidad, es que es la oportunidad. Y lo que yo propuse, que fue lo que al final hicimos, fue que publicara una foto en su Instagram con una llave, con la mansión de fondo donde se iba a realizar Home Studio, dando a entender que se la había comprado. Entonces, claro, de repente... Es un mensaje retórico que no afirma claro, absolutamente nada. nada. No afirmaba que se la había comprado, pero estaban las llaves en la mano y estaba la mansión de fondo. Cualquiera lo deduce. Entonces, en Twitter se le echaron encima, Instagram, en TikTok, diciéndole que pues, la mano del robo, que había robado a Saiko, mira lo que hace, menos paleto, además vacila de eso, no sé qué, no sé cuánto. Claro, sales ahí, vale. Ya tienes el discurso de lo que la gente iba a decir. Ese mismo día, igual que hicimos la foto, grabamos el típico vídeo que hace cualquier influencer cuando la caga. Vídeo con el móvil así triste. Chavales, se me ha echado todo el mundo encima. Yo solo soy una persona que lleva trabajando toda la vida. Tal, no sé por qué la gente tiene derecho a opinar, no sé cuánto, pum, pum, un poco así. Dice, pero que no os preocupéis que esta llave no son mías, que esto es de Home Studio. Y se veía todo y se estrenaba la casa. Vale, ya has hecho ese momento, ya has hecho esa repercusión, acabas de eliminar por completo Anterior, ¿no? el comentario negativo, y ya puedes hacer el siguiente tráiler, flow tráiler oficial, explicando qué es la casa, qué es Home Studio, de qué va el proyecto, qué es un reality, qué estás buscando. Y en ese tráiler ya no tienes comentarios de esto se ha hecho con el dinero que le has robado a Saiko. Eso eso ya te lo has quitado del otro. Y a la vez ya tiene gente esperando a ese tráiler, o sea, claro. conseguir la audiencia. Y eso, por ejemplo, con Andrés... hablándolo con él el día que le conté la estrategia para que él hiciera, le dije, claro, él decía que la gente encima echarle más leña al asunto cuando la gente se está metiendo conmigo y seguir y eso, y le digo, piénsalo. Le digo, si no fueras tú, me lo hubieses comprado 100%. Sí, sí. Y dice, vale, venga, a ver cómo hay que separar, es muy difícil separar lo emocional en ese momento, pero claro que sí. Claro, el argumento de si no fueses tú lo hubiese empujado. Claro, entonces seguro. tienes que un poco... Es muy complicado con los artistas porque al final es que es cierto que su marca personal es su persona. Es que tú te metes en Twitter y, claro, yo a lo mejor me alegro porque se están metiendo con su madre, ¿no? Claro, y yo me alegro porque digo, está funcionando. Pero claro, pues en realidad es que, claro, lo que se está metiendo es una persona que se está metiendo con su madre. Bueno, pues... Sí, a mí me gusta mucho entender las cosas a base de metáforas y quizá... bueno, a mí me gustan mucho las chimeneas, ahora en verano no tanto, desde luego, pero el fuego a veces se puede llegar a apagar si le echas demasiado leña a la chimenea, porque se termina ahogando, ¿no? Y a lo mejor, pues un poco la forma que tuvisteis de apagarlo, echarle mucha leña encima del tema para después, oye... Y era una cosa que, bueno, que tenía sentido, o sea, era una estrategia que tenía sentido, ¿no? Que podría tener sentido que él se comprara una casa después del trabajo que había hecho de un artista, tal lo que sea, y de que hubiera gente que se metiera con él por eso. O sea, era algo que orgánicamente podía tener sentido que eso sucediera. Pues vamos a forzarlo y lo hacemos. Genial. Parece que vamos sobre guión. Había unas preguntas preparadas para que yo consideraba que eran clave cubrir, pero la verdad es que estamos siguiendo una línea que me encanta porque el siguiente tema que quería tratar era Saiko. Ya lo has introducido tú con Andrés. Cuéntanos cómo llegaste a ese proyecto. Pues yo les conocí a ellos hace como 3 años, yo creo. Ha pasado poco tiempo muchas cosas, porque... Porque Saiko hace 3 años, perdón, yo no soy literal suyo. Saiko hace 3 años, ¿qué era? Mira, ¿a qué se dedicaba él personalmente? No, me refiero, ¿lo había petado ya? No, es que por eso, es que hace 3 años, sí, justo 3 años, julio de 2022, yo los conozco en Madrid, en el estreno de Humedad Remix,
un tema de Saiko con Lola Índigo y con Alejo. Ese mismo año Lola creo que había publicado El Tonto, que había sido número 1 con Quevedo, no sé si ese año o al día siguiente, creo que fue ese año. Y Alejo había publicado Pantisito, que había sido número 1 ese año. Pues ese julio ellos publicaron el remix y esa misma noche, la fiesta de presentación que habíamos quedado y tal, que fue cuando yo los conocí, no le metieron la canción ni en Novedades Viernes. Y tenían un cabreo, me acuerdo, esa noche, de que, claro, al hacer un tema con Lola Índigo y tal, pues se habían tenido que gastar más dinero en el videoclip y tal, habían hecho la fiesta de presentación, todo un dinero, toda la historia, y estaban muy cabreados por el hecho de decir, no se nos va a dar nunca. Ellos pensaban que no se les iba a dar nunca, porque es como, estoy con 2 personas que han tenido temas número 1 del año, número 1 de España este año, y ni siquiera me meten en Novedades Viernes. Ellos pensaban que era imposible. Novedades Viernes, para aquel que no sepa lo que es. Novedades Viernes es una playlist que se publica semanalmente en Spotify por países y que recopila las novedades más importantes, los lanzamientos más importantes que ha habido ese día. Y tiene gran repercusión en función de la posición en la que estás. Te puede dar, a lo mejor te puede dar solo en ese lanzamiento, si estás bien posicionado, imagínate si estás entre los 7 primeros, a lo mejor te puede dar 200.000 reproducciones ese primer día. Entonces te da es un escaparate muy grande, y si estás más abajo también, y, función va progresivo y tal, pero te da un empuje que es importante, y ayuda a Spotify a que si tu canción la han escuchado, la han guardado y la siguen escuchando, pues te va posicionando en otras playlists, como va funcionando el algoritmo. Pero entonces, tú, como Sony Music, por ejemplo, no puedes llegar a Spotify y decir cuánto me va a costar estar aquí un viernes. No. Eso lo hace Spotify. Sí que es cierto que todas las distribuidoras hablan con los DSP, con todas las plataformas, y les presentan antes los proyectos que tienen. Entonces, más o menos, pues Sony Music le dice, en 3 semanas sale el álbum de Zetangana, apóyame. Sí, que estén en el radar, ¿no? Claro, o sea, tú se lo cuentas, tal, le explicas el proyecto, pero no te aseguran ese posicionamiento en las playlists per se, menos en novedades. En otras sí que es más fácil irte cambiando, porque te vas peleando y te va moviendo, y te van metiendo una de Ozuna, otra de Backyard, otra de tal, y te van posicionando, porque al final sí, eso se trata, ¿no? Es el trato que tienes tú, que estás trabajando con ellos para eso. Perdón, que te corté. Bueno, sí, y yo los conocí ahí, te digo, que en ese momento ellos pensaban que no se les iba a dar nunca, por así decirlo, y en ese agosto publicó Polaris, antes del remix y todo. A mí me gustaba mucho lo que estaban haciendo, y yo le hice una entrevista a Saiko. Sí, como estamos tú y yo, le hice yo una Saiko, y justo a la semana y pico se fueron con Feid de gira, que Feid les llamó para que les telonearan toda la gira de Estados Unidos, y ahí empezó un poco toda su carrera. Tuvieron un año 2023 muy grande, y cuando tuvieron en mente el lanzamiento de Sakura y tal, pues quedamos un día y me dijeron que me uniera al equipo, y ahí me metí. ¿Cómo fue entrar ahí? Pues la verdad, pues fue caótico, la verdad. Porque piensa que ellos son independientes. Claro, no es lo mismo entrar en una empresa de una multinacional que entrar en la agencia de 2 chavales, porque eran 2 chavales. Andrés tiene mi edad, y que es el manager, y Saiko es un chaval ahora tendrá 24 años, 23, 24 años. Tendrá. Entonces, claro, ellos estaban por el mundo. Yo el primer mes que estuve trabajando con ellos estaban en Colombia. Entonces, claro, y justo pilló el lanzamiento de Sakura, que nosotros, de manera independiente, quisimos hacer un lanzamiento internacional. Entonces, nosotros tratábamos con agencias y PR de cada país.
Nosotros teníamos PR en Argentina, teníamos PR en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en República Dominicana. Yo me acuerdo que yo le decía a Andrés en momentos de locura del lanzamiento del disco, que era como, yo dejaba de contestar él dejaba de contestar a las 3 de la mañana y yo empezaba a contestar a las 6 de la mañana. Digo, nosotros no cerramos nunca, no cerramos nunca. O sea, fue bastante loco el lanzamiento porque, o sea, fue muy, muy duro, pero bueno, valió la pena. ¿Qué hay detrás del crecimiento de la marca personal de Saiko? Pues él al principio creció mucho de la mano de creadores de contenido. Él aquí en España creció pues acercándose mucho a, primero, los creadores de contenido urbano que había en ese momento, pues reaccionadores, tiktokers, se acercaban mucho a ellos y ellos le fueron posicionando bien. También creció a rebufo de Quevedo. Quevedo lo había petado muy fuerte, fenómeno viral, con Cayó la Noche, que con la Bizarrap Session se convirtió en fenómeno viral mundial. Y él creció a rebufo de Quevedo. Eso ayudó mucho el posicionamiento de Quevedo, de cómo Quevedo decía que el siguiente... recuerdo una entrevista de Quevedo con Ibai, un diciembre, me acuerdo, que le decía a Ibai, dice, ¿conoces a Saiko? Quevedo le presentó a Saiko a Ibai en un streaming que él tendría, pues no sé si 70.000 personas, más luego los TikToks que se te van, lo que sea. Entonces le dio esa credibilidad de este es el siguiente, ¿no? Zidane le da la mano a la próxima promesa, ¿no? Y creció mucho a raíz de ahí. Y luego de cara al lanzamiento y con mucha fanbase. Él trabajó mucho la fanbase, el concepto de la saiconeta, buscaba mucho la viralidad, la cercanía con el público. A él le funcionó mucho Twitter al principio. A raíz de Twitter él conectó mucho con su audiencia. Lo que te he dicho antes de los canales. Twitter no es su red social más potente. Ni ahora, ni lo ha sido nunca. No ha sido pero ha sido la que más le ha hecho conectar con la gente, porque él se sentía natural escribiendo, hablaba con la comunidad, hablaba con comunidad de creadores y tal, y eso le permitió normalizar a Saiko, que Saiko fuera una persona ultra mega talentosa, que hacía canciones pegadizas, potentes y con letras sólidas, pero que además le veías y era un chaval normal, por así decirlo, que podía ser tu amigo, el gracioso. Uh-huh. Entonces eso le hizo mucho conectar con la audiencia. Yo, que te decía antes que no soy un consumidor de Saiko ni de la mayoría de artistas del tipo, siempre me pregunto qué nos ha llevado a que la música esté en el punto en el que está. Y no como algo malo, sí, que es totalmente respetable, sí, pero bueno, yo soy más de otra época, ¿no? Sí. ¿Qué ha influido en eso, en la sociedad? ¿Qué ha hecho que la sociedad empuje al sector musical a centrarse principalmente en el reggaetón y en la música que se consume de fiesta? Bueno, yo creo que eso siempre ha sido así. Yo creo que nos estamos engañando cuando pensamos que el mainstream no es vacío de significado. El mainstream siempre ha sido de canciones de amor, canciones románticas o canciones de pasárselo bien, de bailar, desde las salsas, desde el rock, desde absolutamente cualquier género musical que haya predominado. En lo que es mainstream, lo que es pop, siempre es vacío. Porque no se come del talento, se come del gusto de la mayoría. Y para que una cosa le guste a todo el mundo es muy raro. En un colegio, los 15, las 20 personas, cada uno tiene su gusto. Lo que coincide entre todos y es común, eso es la Coca-Cola. Eso es lo que es mainstream. Y lo que es mainstream no puede estar ultra mega aderezado de contenido. Porque es que es imposible. ¿Pero no crees que antiguamente lo mainstream sí estaba cuidado?
Se respetaba más musicalmente que yo ahora. cuando era chico, el pop... No, pero no cuando tú eras chico, coño. Yo me refiero a un 1970, a un 1960, a un Frank Sinatra, a un Freddie Mercury, a los inicios de AC/DC. Si me No apura a los boleros de... No creo que AC/DC haya sido ultra mega mainstream. Nunca. No creo que... Freddie Mercury, Queen, sí. Sí, Queen sí, por supuesto, pero... Pero es no que, era otra forma de hacer música diferente a la de ahora. hombre, la forma siempre ha sido... O sea, las formas siempre cambian. Pero igual que el cine, ¿no? O igual que cualquier tipo de arte, siempre cambia por completo, pero es lo mismo. O sea, es decir, Bad Bunny tiene contenido. Y es una. Le gusta a todo el mundo y es potente, tiene un concepto fuerte, te muestra álbumes completamente distintos, versatilidad, musicalidad y además le gusta a todo el mundo. Siempre, yo creo que el top que tú puedes destacar va a ser siempre importante. ¿Quién es el artista más importante del mundo? The Weeknd. Que tiene que envidiar The Weeknd a ningún artista número uno en la historia. Yo creo que no tiene que envidiar nada. Obviamente, lo que hemos dicho antes, ganar es muy complicado. El número uno siempre va a destacar y es líder y tal. Lo que va al rebufo del número uno que tenemos que escuchar, que nos parezca y que esté de fondo y que tal, tiene que ser similar, que nos guste para el oído, pero obviamente es imposible que sea perfecto y que sea lleno de contenido, pero yo creo que eso, que un The Weeknd, una Taylor Swift, un Drake, un Bad Bunny, yo creo que los artistas en España, un Zetangana, una Rosalía, yo creo que son artistas que son grandes, tienen contenido y tienen producción musical, un Kanye West, o sea... Sí, yo lo orientaba quizá más, o en mi cabeza por lo menos estaba, el que ha cambiado la forma que tenemos de consumir la música, como cualquier otra industria, como la televisión, el cine y demás. Pero antiguamente al menos me da la sensación de que, bueno, no me da la sensación, antiguamente se consumía menos música, porque había menos posibilidad. Entonces, 100%. creo que la industria no estaba tan forzada a sacar tan continuamente un producto y podía dedicarle más cariño y más atención a lo que sacaba, porque no era como, oye, que nos van a dejar de escuchar, porque no sé, esa era también otra pregunta y la enlazo con esta. ¿Cuál es el timeline de supervivencia de un hit, de una canción? Porque el Quédate de Quevedo seguramente este verano lo vamos a seguir escuchando, pero habrá muchos otros que no. Siempre ha sido así. No. Es que yo creo que siempre ha sido así. O sea, los hits... son atemporales. Ayer, ¿no? Ayer en Telecinco salió King África cantando La Bomba a las 11:30 de la noche. Ya está. Ahí quería llegar yo, a La Bomba. Pues eso es Quédate de Quevedo. Es exactamente lo mismo que es un hit del verano. Eso es una cosa y luego hay discos a los que uno vuelve. Y siempre volverás a esos discos. Tú tendrás un montón de discos que volverás. Y a mí hay discos de raperos a los que vuelvo. Y pues, un Zetangana, un ídolo, hoy lo he escuchado. Y un madrileño vas a volver. Hay un montón de música que vuelve. Y luego hay mucha música que es superficial, que no te lleva a ninguna, pero que eso lo ha habido siempre. Que lo ha habido siempre. Que es que nos quedamos con lo bueno, con lo que destaca, con lo que permanece en la historia. Pero que ahora hay mucha mierda y siempre ha habido mucha mierda. La mayoría de la gente, por norma general, es mediocre. O sea, es muy difícil hacer algo bien, perfecto. La mayoría de cosas que uno hace y que hace todo el mundo, también. Sí, lo que está... Todos los días no es el mejor día de tu vida, ¿no? Pues está bien, pues ya está, ¿no? Pues... Sí, un poco lo que hablábamos antes de empezar a grabar cuando estábamos con la prueba de sonido, de lo difícil que es alcanzar el éxito, ¿no? O las veces que uno tiene que cagarla, en este caso musicalmente, para llegar hasta ahí. Muy bien. Mencionábamos también con el tema de Zetangana que solamente había sacado 2 álbumes desde el inicio de su carrera musical. ¿Se están perdiendo? No. De hecho, precisamente ahora mismo ha vuelto otra vez el auge de los álbumes y ahora tiene más sentido publicar álbumes que publicar muchos singles durante el tiempo. Pero eso también son tendencias que van y vienen. Pues hubo una época en la que por el consumo rápido era todo el rato singles y no se publicaban álbumes. O los álbumes que se publicaran eran playlists como Scorpion de Drake,
que va una playlist que te la pones aleatoria, que extraes un single u otro, y ahora se están trabajando, durante los últimos años está habiendo más álbumes con concepto trabajado, y los artistas pues pasan un año y ese año te publican el álbum y ya está, con un single. Pues como te hacía Julio Iglesias cada año, o te hacía Rafael, cada año te sacaba el single, y eso, si te vas... Yo, por ejemplo, a Julio Iglesias sí que he leído bastante sobre él, y ves ese tipo de artistas, ves el catálogo que tiene y la cantidad, igual, de purria que han tenido que sacar, Con Julio no, ¿eh? No, pero mucho contenido, pero... Igual que haré mucho contenido, antes también había muchísimo contenido. Y ahora lo tienes que publicar los viernes, y ahora antes lo tenías que publicar en Navidad para que estuviera en el Corte Inglés. Y si no estabas en Navidad en el Corte Inglés, no te compraba nadie. El mercado puede cambiar de una manera u otra, pero el consumo es el mismo, yo creo que... Y si pudieses influir en un cambio dentro de esta industria, ¿hay algo que modificases que te gustaría que fuese diferente? A mí me gustaría que los artistas fueran más valientes, la verdad. A mí yo creo que tienen mucho miedo. Por lo que te decía antes, mucho miedo a la cancelación, a las críticas, a que esto no funcione. Yo creo que tienen mucho miedo, y me gustaría que los artistas fueran artistas y se sintieran libres. Que eso no tiene que ver con que la estrategia no esté bien medida y que tenga sentido todos los pasos que dan. Pero que sean valientes, que no tengan miedo. Es importante no tener miedo, pero también creo que es importante el saber cuándo parar. Sí. Tú estás trabajando con una persona que está intentándolo en el sector, llevas ya 10, 15 años trabajando con él, y oye, no se está llegando a los objetivos que uno tiene. ¿Paras o sigues intentándolo? Bueno, eso es como absolutamente cualquier proyecto que uno tiene en la vida. Al final pues los objetivos son numéricos, no está funcionando, pues uno lo piensa y dice, mi parte del trabajo la estoy haciendo bien. Quizás a esta persona le va mejor trabajando con otro equipo, o uno se puede llegar a cansar y tal, pero si uno, por ejemplo, está trabajando bien con una persona o con un equipo y quiere seguir adelante independientemente de que no está consiguiendo los resultados, es que es muy difícil, lo que hemos dicho antes, triunfar, por así decirlo, o vivir de la música. El disco más importante de Sabina lo sacó con 50 años, el 19 días y 500 noches. ¿Cuándo empezó Sabina a vivir de la música? Estaba a los 33 años, los 34 años, estaba tocando en el metro en Londres. Es que... Y eso no quiere decir que antes se tardaba mucho más, porque Nino Bravo con 21 años era una superestrella. Es que cada uno tiene su proceso. Y yo creo que que forzar las cosas no es bueno, y que luego cada uno de los tiempos, yo como soy de cambiar, probablemente 11 años no aguantaría. Me gusta la reflexión de que los artistas, o les pediría a los artistas que fuesen más valientes de forma general. Los artistas tienen un alcance bestial y una influencia, sobre todo en la juventud, que son aquellos que todavía están formándose y que están en busca de referentes. Pero tú lo haces responsables de eso. Cuando, por ejemplo, salió el vídeo de Quevedo fumando en la discoteca de Madrid, sí, cuando salió el álbum, ¿se le puede criticar por ello? Claro. O sea, es que la crítica es lo normal. O sea, cuando tú te expones públicamente, la gente tendrá derecho a opinar. Si esta camisa le parece bien o me parece que voy hecho un cuadro, pues la gente opinará lo que quiera. Y es que no hay ningún problema porque la gente opine. Y uno obviamente tiene que ser responsable de la audiencia a la que se dirige y tener claros los mensajes que quiere hacer. Si el problema es cuando los artistas no se dan cuenta del mensaje que están dando y dicen, no, yo es que no soy padre de nadie. Pero es que no lo estás haciendo porque no eres padre de nadie. Lo estás diciendo porque acabas de hacer una cagada y no te quieres hacer responsable. Eso es muy distinto. Pero yo creo que los artistas se pueden mojar. Javier Bardem, uno de los actores más importantes del mundo, el otro día en el programa de Whoopi Goldberg, no sé si lo has visto, salió hablando del conflicto con Palestina y le cortaron.
le cortaron directamente. Pues él salió a hablar y ya está. Y este fin de semana publica una película que con un presupuesto de cientos de millones de euros. Pues si Javier Bardem se puede pronunciar, tú no te puedes pronunciar en Instagram si te parece mal X o Y cosas, pues yo creo que sí. Sí, no, sí, poder pronunciarte yo creo que está claro que sí. Si de lo que se trata es de que tú tengas que dar ejemplo como referente de una, sí, de una audiencia. Pero es que sinceramente, yo creo que los artistas no dan ejemplo. En el sentido de Yeezy Reyes es de los artistas ahora mismo más escuchados de España, los que más escuchan los jóvenes y tal. Y yo no creo que muchos chavales quieran ser como Yeezy Reyes o lo usen de ejemplo para nada. Entonces, si Yeezy Reyes se quiere fumar un porro en el escenario y tal, delante de 15.000, 20.000 chavales, pues yo creo que los chavales no son tontos y van a decir, pues, voy a fumar solo porque fume eso, o porque tú con de chico veías en la MTV a Snoop Dogg con unos petas gigantescos y podía fumar o no podía fumar, pero son decisiones que toma uno. Si a un adulto, los adultos nos sentimos influidos por aquello que consumimos, por supuesto, pero las decisiones las tomamos nosotros. Pues yo creo que los chavales también. Me gusta la reflexión. Yo lo te decía porque me chocó, hace poco vi el ascenso de un equipo a primera división y a pesar de que eran todos jugadores de élite, porque al final están jugando en la máxima categoría del fútbol nacional, la forma que tenían o que suelen tener de celebrarlo, pues es fumando y bebiendo, ¿no? Sí. Y claro, si veía la mayoría de gente que había en la calle viéndolos y apoyándolo y compartiendo el contenido, es que era gente menor de edad, ¿no? Entonces... ya, pero... Hasta que no digo que no tengan esa libertad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto deberíamos de tener esa conciencia de decir, oye, hay mucha gente viéndome y debo de ser un ejemplo? Estoy de acuerdo, pero los chavales también copian el resto de los 365 días que pasan esos chavales, esos futbolistas, cuidándose la alimentación, yéndose a entrenar y tal. Seguro pues que no. si copian fumar y beber... y no copian entrenar y comer saludablemente, copian lo que le da la gana. Es que... Esa es que... Esa es la respuesta. Yo creo que esa es la respuesta. Cuando empezaste, bueno, pues nos habías dicho que habías pasado por un montón de mudanzas, que te va a quedar sin agua, ¿eh? Si te quedas sin agua, pedimos más. Hemos saltado el protocolo la primera vez que se ve la marca de agua que usamos. No yo es que bebo muchísimo. Tengo que haberte puesto 3 tacitas, una al lado de otra. Mira, mi amigo Juan Antonio me dice siempre que cuando llego por el pueblo, yo soy de un pueblo pequeño, dice que cuando me entra por el pueblo, Manolito, el del día, va a comprar garrafas de agua. Ya te conoce. No, te lo decía, cuando hemos empezado a conversar, comentaba el tema de las mudanzas y demás. ¿Tú tienes en mente cuál sería tu próxima mudanza soñada? Hostia. Pues yo ahora mismo, que me acabo de mudar a Madrid otra vez y que me he mudado muchas veces, yo estoy muy contento en Madrid y me gustaría establecerme en Madrid unos años. Sí que es cierto que cuando uno piensa en qué le gustaría vivir, a mí me gustaría, por ejemplo, vivir una temporada en Nueva York. Por ejemplo, es una cosa que digo, de una ciudad grande, a mí me gustan mucho las ciudades grandes, me gustan mucho. Me gusta andar, perderme por ese tipo de ciudades. Por ejemplo, Nueva York sería una ciudad que me gustaría ir. Por el tipo de industria en el que trabajo y pasos medianamente lógicos, que no da un paso lógico en mi vida, tendría más sentido Miami, que es donde está la industria de la música latina, pero irme a una ciudad donde tengo que coger el coche absolutamente para cualquier cosa, la verdad que no es el sitio ideal donde me gustaría vivir. Obviamente. Es contradictorio totalmente lo que acabas de decir. Entonces, no lo sé. ¿Y hay algo que te hubiese gustado que te hubiesen dicho cuando empezaste en esto? ¿O algo que si te encontrase a tu yo del pasado le diría, oye, Ferni, ten cuidado con esto? Yo la verdad que me diría una cosa que es que tenga claro, que no me preocupe y que tenga claro mis decisiones.
A mí me preocupa mucho la toma de decisiones cuando, pues eso, yo tomo caminos arriesgados y me gusta ser valiente, tomar decisiones y decir esto sí, esto no. Pelearme con mi jefe si me tengo que pelear, con mi socio o tomar un camino más complicado sin miedo. Sin miedo porque la verdad que a día de hoy todos los pasos que he dado me han llegado a estar donde estoy y tienen todo el sentido del mundo. Entonces, que no tenga miedo. Que no tenga miedo. Bien, coincide, ya llevamos varias entrevistas, pero creo que es la respuesta más común. ¿Sí? Pero sí, Hostia, qué guay. el no tener miedo. Desde el primer invitado esa fue la respuesta. Lo que pasa es que cuesta mucho interiorizarlo, ¿no? Y cuando uno se lo tiene que aplicar a sí mismo, Claro. es algo que cuesta. Bueno, o hacer las cosas con miedo, en realidad. O sea, al final, de hecho, cuando uno es más chico, como tiene menos cosas que perder, le importa menos esas decisiones, pero cuando uno se hace más mayor, las valora más. Pues claro, el riesgo es todavía mayor a perder lo que has tenido, lo que has conseguido, piensas que se te va a caer el mundo encima y de repente dices, no, estoy cagado, tengo miedo, pero he tomado la decisión que creo que tengo que tomar y seguir para adelante porque esto no me viene bien o no estaba convencido, no estaba a gusto o lo que sea. Entonces... Genial. Vamos a afrontar ya la última ronda de preguntas, que son Vale. preguntas muy cortitas. Y tu respuesta tiene que ser lo más todavía. O sea, si puede una palabra, se agradece. Y tiempo para pensar, el mínimo. Joder. Porque aquí soy súper suave. La última vez que lo hice, terminamos prácticamente teniendo una conversación. No podemos cortarlo y que las piense. No se puede cortar. Porque después los de edición, pues echan las manos a la cabeza. Venga. Y tú ya has dicho un par de palabrotas que creo que vamos a tener que cortar para subirlo a Spotify, a YouTube. Si ya me están diciendo que sí. O sea, que no. Antes de eso, hay una pregunta que se me ha ocurrido muy cortita y no la tenía aquí contemplada porque estas se me olvidan, estas las tengo que tener escritas. Si hay alguna canción que cogerías para meterte en el bolsillo y que te acompañase toda una vida. Seguramente. Para darte tiempo para pensar, voy a decirte cuál sería la mía para que viese un poco el rollo. Para mí sería My Way de Frank Sinatra. O sea, sin ningún tipo de duda, creo que sería la canción perfecta desde el inicio hasta el final de una vida. Pues mira, voy contigo. Me olvidé de vivir. De Muy Julio bien, Iglesias. Muy bien. Voy Muy bien. contigo. Sí, va un Voy poquito por la contigo. línea. Voy Dos contigo. grandes, dos referentes. Eran amigos, o sea que genial, muy bien. Voy contigo. Bueno, empezamos con la ronda. Uf. Artista famosísimo que creas que está sobrevalorado. Mora. Muy bien. Lo más feo que has visto dentro de esta Jay industria. Cortés. No, perdón, Jay Cortés. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos dos. O sea, en vez de meterte en un jardín, ya te Ya has metido tenemos dos grupos de... Ya tengo dos sitios donde no voy a trabajar. Lo más feo que has visto dentro de esta industria. El ego. ¿Alguna campaña que hayas visto y hayas dicho, ojalá lo hubiese hecho yo? Todas las de Bad Bunny. Motomami de Rosalía. Ídolo de Tangana. Un artista que todavía no lo haya petado, pero estás seguro que lo va a petar. Petarlo a nivel más, que ya lo está petando Lorna, 100%. 100% ya lo está petando, pero va a ser top en España. La mayor mentira que se repite en esta industria. Yo no tengo ego. ¿Talento o estrategia? ¿Cuánto pesa realmente cada punto? 60 talento, 40 estrategia. Una verdad incómoda que todo el mundo sepa dentro de esta industria, pero que no quiere aceptar. Que los artistas son personas. Un artista con el que jamás trabajarías por mucho que te pagasen. Si es que lo hay. Uf. No. Yo creo que... Bueno, seguro que tiene que haber alguno que a lo mejor por ideas políticas, pues alguien que tuviera unas ideas contrarias a mí. Que defendiera un discurso contrario al mío.
contrario. O sea, perdón, ya me salto yo el guión. Contrario, sí. Sí, con que tuviese Sí. un discurso político contrario al tuyo ya no trabajarías con O él. sea, si él... O sea, no me estás diciendo que sea racista o sea homófobo o que sea una persona... Bueno, eso es lo que me estoy refiriendo. O sea, que defendiera unos ideales que rompieran por completo con lo que yo siento. Bueno. Que es algo que suene normalmente bien en un briefing, pero después nunca sale bien a la hora de ponerlo en marcha. Casi todas las ideas que tardas más de una frase en explicarlas no están bien especificadas. El famoso elevator pitch, ¿no? Tienes que tener O tiempo. sea, es que es así, es que las cosas son sencillas. Cuando la idea la depuras a la sencillez es cuando tiene sentido. Cuando la tienes el batiburrillo y dices, es mejor decir, espérate, tengo la idea, pero todavía no la sé explicar. Yo digo muchas veces, lo tengo, pero todavía no lo sé explicar. Y cuando ya lo sabes explicar es cuando... Porque si no, no se entera nadie. Porque lo tiene uno en su cabeza, pero no se entera nadie. La gente que está detrás de los artistas gana menos o más dinero de lo que la gente se imagina. Menos, bastante menos. Mucho menos. Y si te tuvieses que quedar no con una canción, sino con un grupo en la historia, ¿con cuál sería? Con un grupo. NWA. Bien. No hubiese sido el mío, pero lo respeto igual. Muy bien. Lo último, y era algo que se me iba a olvidar, y creo que es importante, que nos cuente un poco cómo llegó ese premio a ti. Pues esto fue el trabajo por Sakura, por el lanzamiento que hicimos del primer álbum de Saiko, que de hecho yo me levantaba cada día, que lo estaba pensando, yo me levantaba cada día diciendo, quiero hacer el mejor lanzamiento de la historia de España. Esa frase, quiero hacer el mejor lanzamiento de la historia de España, quiero hacer el mejor lanzamiento de la historia de España. Y cuando estaba atascado y tal, miraba lo que había hecho Rosalía con Motomami. Mira, ¿qué ha hecho Rosalía que no tengo yo aquí apuntado? ¿Qué nos falta aquí por hacer? Y después de mucho curro, después de hacer el lanzamiento de la Alhambra, de ser el disco 14 semanas número 1, de hacer un estreno en cines, de todo el curro que hubo detrás del lanzamiento de Sakura, que estoy muy orgulloso. Un octubre nos llaman, noviembre, nos llaman para ir a Londres, un premio internacional a los Marketing Awards, que lo hace Music Ally, que es una revista especializada que aglutina todos los años los lanzamientos de marketing musicales como más importantes y los analiza y tal. Y fui para allá, para Londres, nominado con Dua Lipa y con Nicki Minaj. Y ahí estaba yo y de repente dijeron el nombre, salimos y recogimos al mejor lanzamiento del año. Muy bien. Pues aquí estaremos cuando reciba el siguiente. Uf, complicado, ¿eh? Muy difícil ganar más de una vez. Seguiremos intentándolo. Seguiremos intentando. Es la conclusión, lo comentábamos antes y puede ser una buena frase para terminar el podcast. Lo que decíamos de que éxito es el producto de no rendirse nunca. Literal. Pues seguiremos intentándolo. Total. Gracias, amigo. A ti.